Abriendo el juego. Bueno, entonces hay que hablar de lo que pasó ayer en la pelota invernal. Sin dudas había unas expectativas bastante altas porque estaban jugando los dos equipos que están debajo. Y con la ausencia de las Águilas ha habido una ruta crítica con relación a ellos dos de ver cuál o si los dos podían aprovechar la ausencia de las Águilas. Lo más que puedes aumentar es medio juego al día cuando el otro equipo no está jugando, y lo sabían Gigantes y Toros. Había un medio juego cantado, que era ese partido entre ellos dos, y 3 partidos para tratar de avanzar, juego y medio si lo ganaban todos, uno de los dos. Bueno, pues iniciaron bien, ganando los dos su primera ocasión. Luego resbalaron y perdieron los dos su siguiente ocasión. Luego se enfrentaron entre ellos y los Gigantes sacaron la mejor parte ganando el juego. Y ayer, donde ambos tenían de nuevo el chance de ganar los dos para seguir acercándose a las Águilas, ambos estaban perdiendo tarde en los juegos. O sea, parecía que las Águilas, estando fuera, iban a regresar con un panorama mucho más favorable que el que dejaron, por un tema de que no habían sacado provecho los dos equipos. Sin embargo, pues los Gigantes en ese octavo episodio le devolvieron algo de lo que el Escogido le había dado en el juego anterior. En el juego anterior, el Escogido vio como 2 lanzadores relevistas envasaron a los 3 bateadores que enfrentaron y logró un rally grandísimo sacando a los Gigantes de juego. Un rally de 8. Exacto, un rally de 8 carreras. Este de ayer yo creo que duele más porque para el que perdió el juego, porque que el Escogido tenía el empate en tercera sin outs. En la última oportunidad, el Escogido tenía todo para dejarlo en el terreno. El mismo rally, en un momento determinado, cuando se puso espesa la cosa, el Escogido sacó un auto importantísimo a Siri. Porque a todo esto hay que decir que en ese episodio parecía, en un momento determinado, porque de la forma que el Escogido había dominado a los Gigantes, parecía que iba a ser un poquito complicado reaccionar contra este picheo de bajo, pero recuerden que el Escogido ayer jugó extra inning también. Y habían un par de brazos que ellos habían utilizado en esa batalla contra las Estrellas, en la lucha por el tema del primer lugar. Ese era un juego cerrado y ellos tuvieron que usar parte de sus brazos. Yo creo que se lo comentaba alguien allá en San Francisco y le decía, mira, a nosotros nos favorece este extra inning porque hay unos brazos del Escogido que ellos lo usaron ahí, que es muy probable que no estén disponibles para el día siguiente. Y yo creo, Melvin, que sin dudas esa reacción del octavo de los Gigantes cae como cuando te sucede en el momento que no estás bien, porque el Escogido ha perdido 6 de los últimos 7 y como que es algo que no había pasado principalmente contra los Gigantes, que el Escogido lo ha dominado durante la temporada. No, lo primero es que el Escogido sigue en una posición privilegiada. Le llevan 4 juegos a los Gigantes, que es el equipo que está en quinto lugar, y son 10 partidos que le restan al equipo de los Leones. Si lo que tú dices del picheo es real, por ejemplo, ayer no estaba Jeurys Familia disponible porque él había tirado en días consecutivos. El sábado hizo su segunda presentación consecutiva, le tocaba descanso en el día de ayer. Johan Ramírez no estaba disponible, que también había tirado el día anterior. Aneuri Zavala, que viene de tirar muy bien en Japón, no estaba disponible porque había lanzado el día anterior, al igual que el Nick Gardenwine. Y voy a mencionar a Alex Colomé, porque Colomé se ha visto mucho mejor en las últimas presentaciones. Ese pitcher tampoco estaba disponible. Era un bullpen que tenía ciertas complicaciones, una carga de trabajo importante. Por eso ahora este día libre que va a tener el Escogido hoy y el que va a tener más adelante en la semana van a caer muy bien para refrescar el bullpen en ese sentido. Y eso que el equipo tenía a Jimmy Cordero disponible por tercer día consecutivo, pero Jimmy iba a lanzar en una situación de salvamento. Tú no lo vas a usar si esa situación no está tomando en cuenta su carga de trabajo reciente con el equipo y un pitcher que apenas está lanzando sus primeras entradas en el torneo. El pitcher utilizado, Saurín Lau, en el octavo era la opción, era la mejor opción. Lamentablemente el trabajo se le complicó. Crédito a los Gigantes del Cibao por esa reacción. Y en el caso de los Leones del Escogido, el tema de los errores sigue siendo un aspecto a corregir. Ayer errores claves. La cantidad sigue siendo alta. Ese ha sido un problema que ha tenido el equipo durante toda la temporada. Y algo que tienen que tomar muy en cuenta una vez aseguren su clasificación. Ver cómo pueden mejorar esa parte, porque eso ha golpeado considerablemente al equipo de los Leones del Escogido. Quiero hacer un comentario dentro de lo negativo. Resaltar algunas cosas positivas de los Leones que creo que dan cierta esperanza.
para la semana que viene, para esa fanaticada que con sus razones se han estado quejando. Una es que el picheo ha mejorado los últimos días. Lo vimos en la Romana, la buena presentación que tuvieron los pitchers de los Leones del Escogido en ese partido en la Romana. Sale Ariel Miranda con algunos problemas, pero qué relevo hizo Cameron Gunn de 3 entradas, importantísimo para detener a los Toros. Y el resto de los pitchers que trabajaron, incluyendo a Jimmy Cordero y Jeurys Familia, hicieron un trabajo formidable. Creo que Ivan Armstrong tiró también ese juego, se me escapa creo que otro pitcher que lo hizo. Esos tipos controlaron a los Toros de una manera fuera de serie para asegurar esa victoria del equipo de los Leones. Entonces, en el juego del sábado, Darío Agrasal tiene su primera presentación y se vio súper dominante en 5 entradas. Solamente le hicieron una carrera sucia y fue un partido cerrado donde la ofensiva no pudo responder. Crédito a las estrellas otra vez que con su picheo siguen ganando partidos claves. Ahí el picheo de los Leones también lo hizo bien. Y ayer, salvo ese octavo episodio que llegaron los fallos, el picheo de los Leones también estuvo a la altura. Y estas son cosas que creo que al fanático escogidista debe agradarle, que el picheo este fin de semana tuvo una presentación mucho mejor que lo que habíamos visto en tiempos atrás. El equipo va a recibir esta semana el regreso de Henry Sosa, que no lo pudieron tener esta semana. Sosa ha sido un relevista importante para el equipo. Los Leones van a recibir también a Rafael Montero. Probablemente esté listo para tirar en el fin de semana. Ese es un pitcher de Grandes Ligas. Y también van a tener el regreso de Jesús Liranzo, que lo estuvo haciendo bien al inicio de campaña. Lo que quiere decir que estos brazos que se van a unir o van a regresar, unidos a un Jeurys Familia que va muy bien, a un Jimmy Cordero que va bien, y otros relevistas que lo han estado haciendo bien para el equipo de los Leones, son señales de que esa parte va a ir mejorando en el resto del camino. Y aquí lo importante es, para el equipo del Escogido, insisto, es que todavía, pese al mal momento que llevan, un mal momento prolongado, porque tú dijiste, Orlando, una victoria en los últimos 7 juegos, pero este equipo tiene 5 triunfos en los últimos 19. A pesar de eso, que el equipo se mantenga en una situación tan favorable de 4 juegos de ventaja sobre el equipo que está en quinto lugar, un equipo que ahora mismo está fuera con 10 partidos por jugar, el terreno todavía está cómodo para que el equipo de los Leones del Escogido asegure su clasificación, que es la primera. Mira, en el fin de semana el Escogido tuvo efectividad, para abundar un poquito sobre lo que tú mencionas, de 1.26. Solamente las estrellas tuvieron una mejor efectividad. Pero ellos permitieron más carreras sucias que las limpias. 5 carreras sucias, 4 carreras limpias. Ese aspecto de la defensa tienen que mejorarlo urgentemente, porque ellos han mejorado el picheo también, porque recuerda que durante la semana pasada, antes del fin de semana, hablábamos de que en los últimos juegos la efectividad del Escogido estaba en 5 y algo. Ha ido mejorando y ya está en 3 y pico en los últimos 7 días. O sea que ha mejorado, eso ha mejorado, pero la defensa, cuando tú tienes que estar regalándole outs al contrario, se complica todo. Mira, el fin de semana para Gigantes comenzó difícil, con un trago amargo debido a un juego que perdieron 2-1 ante las Estrellas, que parecía que los Gigantes tenían chance de ganar ese juego. Llegaron a tener el empate varias veces en tercera y el equipo no pudo dar el batazo clave. Crédito al relevo de las Estrellas, que se comportó muy bien, incluyendo a François, que le dio 2 episodios muy buenos, al dirigente Tati, que está dirigiendo con un nivel extraordinario. Él está dirigiendo cada juego como si fuera playoff. A veces uno dice que él es un dirigente de Lidón y la gente piensa que es por la categoría. No, cuando uno habla de dirigente de Lidón, la historia lo que ha dicho es que un buen dirigente de Lidón es el que se adapta al personal que tiene en el momento. Porque de repente tú puedes tener un equipazo de mucha gente que la saca, te paran uno, el otro se lesiona y se te convierte en un equipo de gente que simplemente pone la bola en juego y tienes que adaptarte. Y Tatis ha hecho eso muy bien. Bueno, pues pierden ese juego temprano en la semana. Dolor grande en San Francisco porque eran juegos consecutivos en la casa. Pero al otro día, contra un rival tan importante como los Toros, pueden reaccionar y ganar ese compromiso para volver a darle algo de esperanza a la fanaticada de que todavía estaban en la pelea. Pero tenían de frente a un equipo que le ha ganado 6 de 7 en el día de ayer, como los Leones del Escogido. Y llegaron perdiendo 3-1 a ese octavo episodio. Una carrera fabricada básicamente por las piernas de Joan Rojas, que para mí tiene un mérito grande porque él es que despierta a Gigantes. Él se da cuenta que Gigantes no está bateando, se roba la segunda, se roba la tercera y básicamente él se encarga de anotar esa primera carrera. Bueno. Y en un ratico ya lleva 12. Exacto. Básicamente cuando él se ha envasado, él ha robado. ¿Qué pasa? Cuando llega ese octavo episodio con Saurín Lao, que lo mencionaban los colegas de la televisión, que ha sido un paño de lágrimas para el Escogido, aunque un lanzador novato,
Lao tiene el problema, para mí el error que comete es que no le lanza nada bueno a Myers, aunque Myers venía de un buen juego anterior contra el Escogido, pero ayer no estaba bien ofensivamente. Volea a Myers y entonces tiene que enfrentar al hombre más peligroso de Gigantes ayer, que era Carlos Peguero, con alguien en circulación, Peguero representando el empate. Lo coloca en 0-2, lamentablemente cometen un error, él y Briseño, a él le salió la inexperiencia Briseño de la liga. Tú puedes ser un catcher bueno, pero si tú no conoces la pelota invernal, tiene problemas. Briseño le pide un picheo alto y Peguero es un matador de ese tipo de picheo, porque en 0-2 se lo tiran mucho. Bueno, pues Peguero mete la línea al jardín central. Myers, aunque se lastime en el corrido, llega hasta la tercera y tiene que ser sustituido por Bonifacio. Y entonces viene un turno clave para un hombre que no había estado bien, que había preocupación, que algunos fanáticos incluso comenzaron a cuestionar que él esté en un puesto importante en la alineación, Kelvin Gutiérrez. Pero ese es un pelotero de Lidón y todo el mundo sabe que él batea el Lidón. Bueno, pues ayer llegó un momento grande para Gutiérrez con primera y tercera. En ese momento sin out. Se metió en conteo desfavorable. Hizo un swing a un picheo en el piso prácticamente. Ya lo habían ponchado anteriormente. Y en esta ocasión mete el cuadrangular de 3 carreras que pone a los Gigantes delante 4-3. Mira esto de Lao, tú que lo mencionaste también. Y porque yo digo que ese era el hombre adecuado para esa entrada, tomando en cuenta los pitchers que no estaban. Lao entró a esa presentación sin permitir carrera en sus últimas 6 entradas. Wow. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 relevos, incluyendo el del 25 de noviembre que fue 2 innings contra los Toros. Un relevo que ustedes recuerdan que fue clave en ese partido que se ganó, como él detuvo a la oposición y permitió a la ofensiva reaccionar más adelante. Pero en esas 6 entradas, él solamente le habían dado 2 hits y no había otorgado ningún boleto. O sea que él se ganó el derecho en la situación en la que había ayer de ser el hombre del octavo inning en principio de la temporada. Recuerden que él estuvo en ese rol también haciendo el trabajo en partidos que ganó el equipo del Escogido. O sea que el que tiene queja del uso de ese lanzador en el octavo inning, creo que los números dicen que no tenía razón. A propósito de lo que menciona Víctor, para mí aquí viene la clave del partido para el Escogido. Porque entonces viene Leury y saca un rodado y falla, comete un error con ese rodado, el segunda base, el intermedista, me parece que era Orvaz que estaba en segunda, ¿verdad? Sí, que comete el error. Y envasar a Leury ya es un problema. Y ahí vuelvo a darle crédito a Rojas. Con Leury en primera, Rojas que hizo el intento de tocar, no puede, se mete en 2 strikes y logra negociar un boleto grande para poner primera y segunda. Y entonces luego de tener primera y segunda el conjunto de los Gigantes, vino un sacrificio, por eso hablo de la ejecución en la pelota dominicana de Giraldi Díaz. Mueve a los corredores, saca un out grande el Escogido ponchando a Siri, pero lamentablemente después de tener a Difo en una situación difícil, Difo saca un rodado que no puede manejar tampoco el segunda base y entra a la quinta de los Gigantes, que para mí es la carrera que le complica la asistencia al Escogido, porque no es lo mismo, tú estás perdiendo por una, aunque está ya en el octavo inning, que perder por 2. Ya ahí hace que el Escogido cambie su plan de juego para tratar de alcanzar a los Gigantes en el partido. Y entonces, desde mi punto de vista, ahí estuvo la definición de ese partido, que termina rescatando a los Gigantes con un Escogido que abre con doble en el noveno, de Marmolejos, importante. Luego de eso, da un machucón Lake y de manera inteligente Kelvin trata de dejar salir porque la pelota venía al desnivel que hay entre la grama y la arena. Pero fue un toque, un machucón perfecto porque la bola cae suavecito y se queda adentro. Y llegó incluso a tocar la base. Llegan a tener primera y tercera asignados los Leones. Viene un turno clave para Tommy Pham, que de verdad que no entendí. Porque si nos vamos a la historia, sale Santana, que ya había hecho un out grande ponchando a Framil con el Escogido amenazando en el octavo. Lo dejan abrir el noveno en base a los primeros 2. Pero viene Brazovan, que en el juego anterior el Escogido lo había atacado, golpeando a Sánchez con un boleto, un hit de Jamaico. Y me parece que la estrategia, no sé qué pasó con la cueva del Escogido, es totalmente errada. Swing al primer picheo, hace Tommy Pham. Saca un elevadito al catcher. Y escuchen esto para que ustedes vean cuando un equipo no está bien, cómo las cosas se dan. La toma el catcher de espalda al home. Y con ese flycito al catcher, hace pisa y corre Junior Ley. Porque la defensa de los Gigantes cometió un error grave. Todo el mundo corrió hacia el home y dejaron la segunda sola. Ley que hace pisa y corre. Se pone el Escogido con segunda y tercera y una out. La del gana en segunda. Pasan a Gary Sánchez. Y entonces viene
Creo que ahí es... Jonathan Guzmán, un tipo bateando por encima de 400, que era una tremenda opción con ese promedio, y lamentablemente llegó una doble matanza. Hizo subir muy temprano al final, también. Sí, al final el crédito tiene que ser para el equipo de los Gigantes. Y en el caso de Pham, él entró a batear por Urbáez, que estaba en ese turno. Entonces, correcto. La movida no era para mí cuestionable, tomando en cuenta cómo a Urbáez le ha estado yendo la temporada. Yo lo que creo que más que... El crédito es para los Gigantes, Sí. eso es lo que yo digo. A veces la gente tiene que aprender a reconocer las ejecuciones del rival. Ese batazo de Gutiérrez en el 8º episodio, ese palo, yo tengo incluso por aquí la distancia de ese cuadrangular. Un palo por encima de los 400 pies, un tremendo batazo. Estamos hablando de 417 pies, con una velocidad de salida de 104.6. Eso fue una tabla, ese crédito hay que dárselo a ese pelotero. Y al final la ejecución del equipo de los Gigantes, el pitcher que tiró en el noveno. Es verdad que se desesperaron esos bateadores, pero ese es un pitcher de grandes ligas. Sí, Ese no es estamos de cualquier acuerdo. pitcher. O sea, no fue cualquier pitcher que terminó haciendo ese trabajo. Mira, vamos a la pausa porque Víctor, queremos oír un poquito, Víctor, de lo que pasó en Romana, porque la situación de los Toros se agrava. Hay que hablar de eso. No, yo creo que, señora, hay que hablar de Latin Events y la gente. Y Latin Event y la gente que nos está esperando. Vamos a la pausa y regresamos. Estoy de acuerdo. En Abriendo el Juego,